Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar sobre el infarto coronario. Mi grupo está conformado por Karen Alarcón, Juan Castro, Paula Pascuasa, Paula Rodríguez, Paola Cifuentes y quien les habla, Lady Lorena Roa. Somos del programa de fisioterapia de la Universidad Manuela Beltrán. ¿Qué es el infarto coronario? El infarto coronario es cuando hay un cierre o oclusión súbito de las arterias coronarias. ¿Qué es una arteria? Es la encargada de llevar la sangre al corazón, como lo son ellas. Esto se debe a diferentes causas. Adicionalmente, es una emergencia ya que el músculo cardíaco queda repentinamente sin circulación, limitando a la persona, ocasionándola un desequilibrio. Pero esto se puede prevenir, ya que adicionalmente podemos tener en cuenta que las personas pueden hacer ejercicio, alimentación sana y adecuada, entre otras. Bueno, el infarto coronario es una enfermedad que se ve representada por la falta de sangre y la falta de oxígeno al corazón, generando una disfunción en el mismo y provocando que el corazón no cumpla con su función correctamente. Todo esto se va a dar por diferentes causas que más adelante tomaremos algunas de ellas. Bueno, como todos sabemos, las arterias cumplen la función de llevar la sangre a todos los órganos del cuerpo. Las arterias coronarias son aquellas que cumplen la función de llevar la sangre al corazón. Cuando hay una disfunción en estas arterias coronarias, el corazón se ve afectado. Es decir, cuando hay algún taponamiento en estas arterias, el corazón va a sufrir una serie de complicaciones que le van a impedir cumplir con su función correctamente. Y ahí es donde vamos a denominar el infarto coronario. Bueno, como sabemos, el corazón es un órgano fundamental para la supervivencia del ser humano, puesto que este es el encargado de enviar toda la sangre al sistema corporal, es decir, a todo el cuerpo. Cuando se presenta una falla en el corazón, se van a ver muchas complicaciones en los otros sistemas corporales y puede conllevar a la muerte. Bueno, algunas de las causas que anteriormente mencionábamos son: la primera es la diabetes, que es cuando una persona presenta mucho azúcar en la sangre. La segunda es la dislipidemia. En este caso, en vez de presentar mucho azúcar, presenta mucho colesterol o mucha grasa mala en la sangre. Y la tercera es la trombosis, que es cuando hay un acúmulo de sangre y ese acúmulo de sangre va a formar un trombo. Lo que va a suceder es que este trombo va a obstruir las arterias coronarias, es decir, a las arterias que llevan la sangre al corazón. Por último, cabe resaltar que es la enfermedad con mayor número de muertes en todo el mundo, es decir, que se da en muchas personas y en muchos países, afectando principalmente a los hombres. Bueno, además de todo esto, puede ser una enfermedad progresiva, es decir, que se puede iniciar desde la juventud, pero en ese momento no va a presentar síntomas, sino hasta que las arterias coronarias van a ser obstruidas en un 50 o en un 70%. En cuanto a los síntomas, en muchos casos los pacientes presentan dolor en el tórax, más exactamente en la parte del esternón, que es esta zona. También pueden presentar un dolor irradiado hacia la mandíbula y el cuello y en muchos casos hacia el brazo izquierdo, en la parte del hombro, en la parte de la espalda o en la muñeca, pero siempre del lado izquierdo. Este dolor puede durar más o menos entre 1 a 15 minutos. Ese es uno de los primeros signos de alarma. Otro síntoma que se puede presentar puede ser fatiga. La fatiga es como la falta de aire cuando hace algún movimiento y también puede presentar sudoración excesiva y sensación de frío.
Es importante inicialmente resaltar lo que son los efectos sobre los factores de riesgo. Encontramos inicialmente los cambios favorables en lo entendemos como la disminución de cantidad de grasa que hay presente en nuestro organismo en general, disminuyendo la posibilidad de que se tapen los vasos sanguíneos por algún trompo o bien entendido como una grasa. Como segundo aspecto, es importante recordar que la insulina es la que responde a ese aumento de azúcar en sangre. Entonces, al haber mayor sensibilidad, hay mayor capacidad de enfrentar esos aumentos de azúcar, manteniendo ese equilibrio o valor normal en nuestro organismo. Como tercer aspecto, vamos a encontrar lo que es la disminución de peso corporal y disminución de masa grasa. Se logran mantener los valores normales de peso, disminuyendo lo que es la probabilidad de sufrir de obesidad. Como cuarto aspecto encontramos la disminución de la presión arterial. Esto es un factor bastante importante, dado porque es el que va a disminuir esa probabilidad de sufrir o de potenciar esa enfermedad coronaria que presenta la persona. Es fundamental tener seguridad al llevar a cabo algún programa físico. Esto se logra por medio de la estratificación de riesgo en paciente con enfermedad cardiovascular. Evidencia el riesgo previo al ejercicio basado tanto en la patología como en los factores de riesgo de la persona. Basado en los resultados que tengamos en esta estratificación, asimismo, o de ello dependerá el programa físico que se le prescriba a la persona. Es primordial recalcar que debe haber una correcta planificación basada en las necesidades de la persona y tener en cuenta tres aspectos. Inicialmente encontramos lo que es el precalentamiento. Este se tiene en cuenta con la finalidad de preparar a la persona y a su organismo, especialmente a los músculos, frente a la intensidad de la rutina. Esta se recomienda que tenga una duración de 5 a 15 minutos al inicio de la sesión, contando con una serie de estiramientos generalizados. Las actividades que se llevan a cabo deben ser de intensidad leve, esto evitando cualquier sobreesfuerzo que puede ser mortal, como ya lo vimos en este tipo de patologías. Como segundo aspecto encontramos el acondicionamiento, favoreciendo variedad de capacidades a la hora de ejecutar las actividades, haciéndolo de forma más segura y más eficaz. Esta se recomienda mayor o igual a 3 días en la semana, con una intensidad que no supere la capacidad propia de la persona, valores entre leve y moderado, con un modo aeróbico, es decir, donde se haga uso del oxígeno, con la finalidad de que haya una gran cantidad de quema de grasa y donde se haga uso de grandes grupos musculares. Por otra parte, encontramos que debe tener una duración en un tiempo estimado de 45 a 60 minutos. Por último, encontramos el enfriamiento, el cual es muy importante porque es el que evita que la persona se lesione, llevando como tal al músculo y demás estructuras al estado inicial. Se realiza por medio del estiramiento. Se recomienda una duración de 3 a 10 minutos. Al finalizar cada rutina, primero debe haber un examen físico inicial de manera correcta, completa, coherente y eficiente, una evaluación de síntomas asociados al ejercicio o arritmias, un monitoreo de frecuencia cardíaca y presión arterial en 3 tiempos. Deben haber tiempos de reposo entre 2 a 3 minutos. Y por último encontramos que la respiración siempre debe ser un factor a tener en cuenta en la realización de cada uno de los diferentes aptitudes físicas.